Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Latinoamérica que nos están acompañando nuevamente. En nuestro tercer vivo, hoy vamos a hablar sobre animación 3D, ¿no? Pero previamente a quienes hayan compartido el video anterior, ¿no? Vamos a realizar el sorteo correspondiente, ¿no? Pablo, te paso la palabra. Dale, genial. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Estos son los que habían compartido esta entrada, ¿sí? Que es el vivo que estamos haciendo ahora, que estamos acá. Todas estas personas habían participado y acá tenemos el sorteo. Vamos a hacer sorteo. Sortear. Acá está. Tifa Andina ganó. Es la ganadora. O sea que Tifa Andina, después nos comunicamos con ustedes y les pasamos los datos para la media beca del estudio Hork, con el que van a poder aprender un montón de cosas de animación y demás, y que después se ponen al tanto con él y le pasamos todos los contactos, así ya comienzan a arreglar con ellos. Bueno, Iván, te dejo a vos, así presentás a nuestro invitado. Bueno, tengo el gusto de presentar a un gran animador, joven animador, Daniel Hervis. Él es ecuatoriano, ¿no? Daniel, quiero darte la bienvenida a, esta, a esta transmisión en vivo, ¿no? Un poco quisiera pedirte si tú puedes presentarte al público y de ahí un poquito nos vamos metiendo en la conversación. Claro que sí, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, por venir para comenzar la animación. Soy Daniel Hervis, soy ecuatoriano, soy animador 2D, 3D, también soy ilustrador. Acá fui compañero de Jorge, que está aquí, y fui alumno de Pablo. Viví en Argentina y trabajé en Argentina. No, a ver, soy ecuatoriano, pero estudié en Argentina. 7 años viví y estudié ahí y trabajé también. Y en los últimos 4 años he estado trabajando en animación 3D para efectos visuales y he trabajado en películas como Ghostbusters, Lego Batman, Detective Pikachu, Christopher Robin, Fantastic Beasts y algunas más. Entonces, eso, así que muchas gracias por tenerme por acá. Gracias. Bienvenido, Dani, bienvenido. Daniel, ¿podrías contarnos cómo te ha llegado? Perdón. Bueno, los nervios de la tercera edición. Daniel, ¿podrías contarnos cómo te ha llegado? ¿Cuándo, en qué momento te pica el bichito de la animación? ¿Cuando estabas en colegio, eras estudiante, pretendías estudiar otra cosa? ¿Cómo has incursionado en este mundo? Bueno, o sea, creo que el gusto por todo lo que es el dibujo y la ilustración, no sé, es como siempre dibujé y mis padres veían que me gustaba y me incentivaban así. Mis padres también ellos trabajan en publicidad, entonces el mundo de la animación no era tan ajeno, o sea, pude desde muy chico saber cómo se hacían esas cosas y todo, y mi papá y mi mamá siempre que veían que me gustaba algo, me daban como libros o cosas para incentivar lo que me gustaba. Entonces, en ese sentido, tuve mucho apoyo de mi familia. Pero yo creo que hay 2 momentos así, esos que uno dice, acá quiero, como que esto es a lo que me quiero dedicar. Me acuerdo había un programa en Discovery Kids cuando era chico que se llamaba La Magia del Cine. Sí, y te mostraban obviamente todo el detrás de cámaras de películas de Hollywood. Y no estoy seguro es Jurassic Park. Estábamos dando comisión Jurassic Park y el híbrido entre los dinosaurios stop motion que venían usándose hasta ese momento, todas las cosas se hacían stop motion, y después los dinosaurios 3D, que fue como
primera vez que se hacía 3D los dinosaurios en esa peli. Entonces, ahí aprendí, viste, la típica que tomas una foto, mueves el personaje, tomas otra foto. Aprendí ese concepto de stop motion y tenía una webcam ahí en la computadora. Entonces, probé algunas cosas, se lo mostré a mi papá. Mi papá dijo, no, este tipo tiene que aprender a animar. Y me llevó a donde un compañero de él con el que trabajaba en publicidad de animación y me llevó a estar en su estudio, especialmente esas vacaciones, y ahí era como decían, a esto sí me quiero dedicar. Y la otra fue de chico también, me acuerdo que mis papás me llevaron a Disney y estaban haciendo Hércules en un parque de diversiones que se llama en ese entonces se llamaba NGM Studios. Y es el típico, que no sé si es verdad, me contaron que sí es verdad, que ves por el vidrio y los ves a los animadores trabajando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en ese momento estaban haciendo Hércules y también, ¿no? Cuando ves la gente dibujando y animando, dices, bueno, esto sí es algo a lo que me gustaría dedicar. Y yo creo que ahí empiezan ese tipo de cosas. Igual vos sos de mi generación, viste, de los 90, Rey León, Tarzán, es como toda la época dorada de Disney que Rey seguramente eso León. también A la salida de esta cosa de Disney, mi viejo me compró un acetato del Rey León, no original, obviamente, uno de esos souvenirs, viste, que te venden ahí, claro. y que era el acetato en tinta y te daban los potecitos de pintura para que tú lo pintes de la parte de atrás. Muy bueno. Buenísimo, sí. Ok, gracias. Nos comentabas que habías estudiado en Ecuador y que tienes, en realidad tienes pasión más por el 2D, y hay una anécdota que leía yo en tu biografía, que es esta de que has tenido una lección en el brazo. ¿Eso te ha motivado a entrar al mundo 3D? Sí, mi historia, o sea, como dijiste, yo estudié en Argentina ahí con Jorge y bueno, Pablo fue mi profesor ahí en Image Campus en Buenos Aires. Y yo creo que la carrera en Image Campus, no sé cómo será hoy en día, pero en ese entonces era bastante orientado al 2D, que era lo que me gusta, lo que siempre me ha gustado, porque además de contar historias en animación, me gusta mucho dibujar. Entonces, si puedes contar historias dibujando y animando, buenísimo. Entonces, sí, mis fundamentos son 2D y me acuerdo que tuvimos clases de 3D en la universidad y todo, pero era como una materia más complementaria. Y el 3D es tan complejo que requiere tantas especialidades, que requiere más estudio, digamos, para poder dedicarse y trabajar bien en 3D. Entonces, yo después de la universidad trabajé, bueno, ahora estábamos viendo un comercial de Fanta para los que hice Storyboards y Animatics. Y sí, comencé a trabajar de 2D, storyboards, animación de personajes, en Flash para televisión, diseño de personajes, ilustración, todo que tiene que ver con el dibujo. Y me acuerdo que ya teniendo algún tiempo trabajando, yo tenía un sueño de ir a estudiar a otra escuela en Francia que se llama Gobelin. Y me puse a estudiar francés y todo, y digo, las chances de que entre a esta escuela son nulas. O sea, estoy seguro que no voy a entrar, porque el nivel es altísimo y eligen creo que a 10 para que entre. Y dije, pero mi objetivo es dar las pruebas. O sea, lo único que quería yo es dar las pruebas de audición y decir que intenté en mi vida. Y para lograr eso, como que me cargué mucho en mi vida de trabajo, ¿no? Aparte de trabajar porque necesitabas la plata para ir, tenía que entrenar más, dibujar más y aparte aprender a estudiar, aprender a hablar francés. Y en ese momento me lesioné el brazo, me dio tendinitis en mi brazo derecho. Y tuve que parar, o sea, de hecho estuve un año dibujando igual, con un pack de hielo en el brazo y yendo a fisioterapia y todo, pero nada me curaba. Y
y después estuve 6 meses, tuve que parar 6 meses de animar y de dibujar, básicamente. Tuve que ir a rehabilitar mis músculos del brazo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí tuve que como un pare fuerte en todo lo que fue dibujo. Pero todavía puedes agarrar un mouse, ¿viste? Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, todo este sueño de ir a Francia, todo este sueño de esta escuela 2D no se puede dar, pero habían todas estas escuelas 3D online. Yo entré a una escuela que se llama Nim School y es todo online. Y dije, bueno, o sea, si puedo estudiar con gente de la industria y seguir animando mientras me recupero de mi lesión, bienvenido sea. Y comencé por ahí. Y de hecho, esa decisión es la que me ha traído hasta donde estoy ahora, ¿no? Así que la vida te lleva por lugares que ni te imaginas. Igual lo bueno es que los conceptos, todo eso que ya venía del 2D, lo estás aplicando actualmente al 3D, o cómo es esa pasada, digamos, de esta historia, ¿no? ¿Cómo continúa del 2D a 3D? Claro, bueno, dentro de la escuela 3D comencé a aprender justamente lo que me faltaba, que era aprender a animar en 3D, o sea, aprender a saber lo que es un rig. Un rig, para la gente que no sabe, 3D es básicamente una marioneta con el cual tú controlas esa marioneta con básicamente hilos, todo en 3D, ¿no? Y mueves la marioneta. Es básicamente un stop motion, pero en digital. Entonces, aprendes a usar el programa, aprendes a ver los lenguajes y formas de animar en 3D que son, no digo que son más complejos, no, simplemente son diferentes, pero animar ya sabía. Ese era el punto. O sea, yo ya sabía animar y tenía este problema de cuando veía mis tomas, sabía exactamente lo que estaba mal con mi toma, porque yo ya sé animar, pero no podía corregirlo porque no tenía las herramientas para corregir, no sabía usar 3D, no sabía usar el software, no sabía resolver problemas técnicos, y el 3D es una herramienta muy técnica. Entonces, y muchos compañeros míos de ahora de 3D dicen, el ser técnico en 3D equivale a ser un buen dibujante en 2D en el tiempo anterior, porque antes en 2D también habían animadores 2D que no dibujaban tan bien, pero tenían el otro que les ponía los dibujos en modelo, por ejemplo. Entonces ahora dicen, y el ser súper técnico en 3D, puede ser que no eres un buen animador, pero haces las cosas más rápido y por ende tienes más tiempo para recibir notas y corregir las cosas, ¿no? Entonces, así empezó. Y una vez que ya logré controlar la herramienta, todos los conceptos de 2D, de dibujo, de composición, de mis años de storyboard, todas esas cosas comenzaron a hacer la diferencia con la gente que solamente había aprendido 2D, porque yo tenía un mucho mejor ojo, por ejemplo, para poner a modelo los personajes. Mucha gente, como en 3D es una marioneta, la gente cree que abres el archivo y el personaje ya está modelo, o sea, ya está como se debería ver el diseño. Y es mentira, siempre tienes que posarlo y arreglarlo para la cámara y para lo que vas a expresar en ese momento. Y como dibujo, me ayudaba mucho en lograr poner el personaje para modelo y todo ese tipo de cosas, ¿no? La postura, ¿no? Lo que sería línea de acción, la personalidad, eso también una anécdota me contaban que, claro, arrancás con la pose en T, ¿viste? Horrible, sí. Y tenés el personaje así, y a partir de eso, bueno, movelo y actúa la toma, ¿no? Aparte, Jorge, empiezas con el personaje en T, abierto así, porque para la gente que no sabe 3D, imagínate la marioneta como vino de fábrica, ¿viste? Cuando abriste un G.I. Joe de la juguetería que viene así abierto de brazos con los alambres así, bueno, así viene. Entonces, y tu personaje tiene que estar actuando o corriendo o alguna cosa, entonces tienes que mover todos esos controles y ponerlo en la pose que necesitas. Y eso toma tiempo, o sea, mover un codo, en un brazo tienes 4 controles, en cada dedo, cada franja del dedo tienes 3 controles. Eso toma tiempo, o sea, hacer una mano
bonita, una buena pose de mano, toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, porque tienes que ir rotando todos los controles de la mano. Entonces, 3 por 5, 15 controles para hacer una mano, lo cual quizás en dibujo lo logras mucho más rápido. Entonces, sí, implica todo eso de posar el personaje, pero cosas técnicas que vas aprendiendo después. Tienes bibliotecas de animación, entonces lo que hago yo, por ejemplo, es agarro mi personaje en pose T y lo pongo a modelo y le pongo en una pose resting pose, o sea, como que el tipo está descansando, o simplemente una pose en la que digas, el personaje no está haciendo nada, pero es el personaje, está parado como el personaje, con los brazos cerrados especialmente, en vez de la pose T. Y arrancar con una pose así es mucho más fácil, mucho más fácil, mucho más rápido también. Entonces siempre importas eso de la biblioteca. Genial. Y ahí terminando Anime School, si querés, Iván, vos, si tenías alguna pregunta o... Sí, bueno, en realidad hay mucha diferencia entre animar un personaje hiperrealista y uno que sea más cartoon. Mucha o sea, bueno, diferencia. Mucha diferencia. Y he tenido experiencias sobre eso y uno de mis mayores golpes fue cuando empecé a la industria. Tengo como varias anécdotas en eso. O sea, cuando tanto mi estilo de dibujo como lo que me gustaba ver de animación y lo que me gustaba animar y los proyectos que me tocó animar en 2D eran todos cartoon. Entonces uno tiene este timing innato, o sea, el tiempo que se demoran los personajes en hacer alguna cosa, la cantidad de exageración que tienen las poses, las expresiones, uno tiene ese lenguaje bien adentro de sí mismo, ¿no? Y después, y eso lo llevé al 3D. Entonces, en el 3D, la escuela donde estudié era cartoon. Era también bastante exagerada, con timing rápido, todo ese tipo de cosas. Y mi primer trabajo fue Ghostbusters en 3D. Y Ghostbusters teníamos que animar un fantasma que era como una especie de gárgola, con alas, con todo, y es una película de VFX. VFX significa que están los actores ahí y que el fantasma tiene que interactuar con los actores. Es decir, que el lenguaje de animación de la película, las reglas, son hiperrealistas. Si bien el personaje no es la criatura no es una criatura que existe en la vida real, tiene que comportarse como algo suficientemente verosímil para que la gente crea que está ahí en la pantalla. Y aparte, en VFX los personajes interactúan mucho con los actores. Entonces tienen muchas interacciones. Tuve varios casos donde el fantasma le agarraba de los hombros al actor y lo levantaba, o ese tipo de cosas. Y el nivel de detalle y el nivel de animación sobre personajes hiperrealistas es mucho más complejo. Yo no diría, a ver, es difícil, no quiero decir que una cosa es más fácil y otra cosa es difícil, simplemente son cosas diferentes, porque igual en el dibujo, para alguien que dibuja realista, quizás le cuesta mucho la síntesis, ¿viste? Que le cuesta mucho hacer dibujo simple y geométrico y plano, y hay gente que tiene mucho talento para eso, y hay gente que es una genia haciendo cosas hiperrealistas, y el tipo que hace síntesis le cuesta mucho ser hiperrealista. Entonces, la animación es igual, y tienes que pensar en cosas como peso. Me acuerdo que las primeras correcciones que me dieron de mi personaje que entraba volando en pantalla me decía, está muy liviano, tiene que sentirse el peso. Y dices, ¿y qué hago? ¿Le doy de comer? No, ¿cómo lo hago más pesado? No sabes. O sea, es como, y el peso en animación simplemente es, normalmente uno interpreta como que el peso es más lento. O sea, si hay algo que se está moviendo rápido, dices, es pesado, entonces se mueve más lento. No necesariamente es así. Si algo es pesado, simplemente se demora en arrancar porque cada cuerpo
tiene la inercia, entonces quiere quedarse en su propio estado. Si algún objeto es estático, quiere quedarse estático, no quiere moverse. Entonces, si ese objeto es liviano, se mueve mucho más rápido de ahí. Si ese objeto es pesado, le cuesta salir de ese momento de inercia, pero una vez que se está moviendo, se mueve igual de rápido. Es decir, si no contamos con cosas como resistencia del viento o alguna cosa así, un auto, un fitito a 60 kilómetros por hora va igual de rápido que un camión a 60 kilómetros por hora. Es lo mismo. Estamos hablando de velocidades iguales. Entonces, el peso simplemente es cuánto le cuesta arrancar a ese objeto o a ese personaje en movimiento y cuánto le cuesta parar también. Muchas veces, para detenerse, un buen ejemplo de peso es los dragones de Game of Thrones. Y cuando los ves, especialmente cuando ya son grandes, de hecho es como ves a los dragones desde que son pequeños hasta que son grandes, se puede analizar mucho el movimiento a medida que van creciendo y cómo va cambiando el peso de los personajes. Es súper interesante. Y en las últimas temporadas hay tomas donde el dragón comienza a despegar y no despega de una. O sea, ves que comienza a aletear y le cuesta levantar. O sea, tienes que pensar que ese personaje debe pesar un montón, una tonelada, y para levantar un cuerpo de una tonelada necesitas mucho más fuerza, y eso se nota. Entonces, todo ese tipo de cosas viene en la animación hiperrealista, que en la animación cartoon muchas veces uno miente el peso, uno miente ciertas cosas. O sea, siempre tienes que tener en cuenta el peso y las físicas, porque si no, no es verosímil. Pero en cartoon sales con un coyote que se queda en la mitad del aire y después cae, por una cuestión de un gag, por una cuestión de una gracia, de un chiste, pero la animación hiperrealista tiene que funcionar todo realistamente, de una forma verdadera, ¿no? Y es complejo. Daniel, ¿cómo son al momento de los grandes estudios? Porque también ahora contarnos un poco. Bueno, no le quiero interrumpir a Iván, pero No te preocupes. Pregunta concreta. ¿Cómo son al momento del planteo de esto, como lo que decís vos, de un personaje hiperrealista o realista? Al momento del planteo ¿desde dónde partís? ¿Partís desde una animática? ¿Partís desde un tiempo? Digo, por esto el ejemplo que dabas con el dragón, ¿no? Carreteando, estar de un tiempo, quizás como animador por ahí necesitas unos frames más para hacer ese peso del personaje. Si tenés ciertas libertades como para hacerlo, o directamente te dicen, no, mira, la animática dura esto y que vuele y arranque en este tiempo. Sí. ¿Cómo es la mira, a veces la respuesta sería como, si lo amerita, si realmente puedes probarlo y dices, esto va a funcionar mejor en cámara que lo que planteabas antes, los directores, los supervisores siempre están abiertos a ver, y siempre va a ser una decisión del director de la película si es que quiere extender su toma o no. Pero normalmente el tiempo que te dieron ese es. En cartoon tienes un poco más de libertad para quizás extender una toma o para mover la cámara. En VFX, efectos visuales, como ya se filmaron las cosas, la toma ya está filmada. Entonces lo que hacen es, digamos que tu toma dura 25 frames, para animar ellos te dan unas cosas que se llaman handles, que le dan la libertad al editor para poder cortar, tener una libertad para editar. Entonces te dan 8, dependiendo de la producción, te dan 8 frames de un lado y 8 frames del otro lado. O sea, 8 frames extras al comienzo y al final de cada toma. Entonces, si es que necesitas esos handles para poder vender lo que tienes que venderle al director, los usas y dices, mira, tengo que usar los handles porque no hay forma de que ese dragón despegue en este tiempo. Y ahí depende si es que filmaron suficiente película para poder tener eso, ¿no? Pero sí, son justamente problemas que uno enfrenta a diario, ese tipo de cosas, y que lo que normalmente hago yo ahora con un poco más de experiencia es que requiere más trabajo, pero lo hago igual. Hago 2 versiones. Una versión horrible, donde demuestro que se ve feo, y una versión bien hecha que dura más.
y le mostramos las dos al director. Entonces, cuando el director ve las dos, le dices, mira, esta fea que estás viendo es lo mejor que pude hacer en el tiempo que tengo para que ese dragón despegue. Yo creo que ese dragón necesita 12 frames más para despegar. Y esta es la toma con 12 frames más. Mira la diferencia. Y entonces el tipo ve y listo. Pero en cambio, si tú vas al director y le dices, oye, necesito 12 frames más, y no tienes nada que mostrarle, el tipo no está en tu cabeza y el tipo no está en tu toma, y normalmente un director de VFX no tiene idea de animación, es gente que está en el set filmando. Entonces depende qué director te toque. Hay directores que sí vienen de animación. Tuve un director que el tipo era storyboarder, entonces el tipo sabía lo que le estabas diciendo, y de ahí ahí estábamos viendo hace poco, el tráiler de Peter Rabbit. El director de Peter Rabbit había dirigido Amigos sin Derecho, no sé cómo se llama esa película, con Justin Timberlake. Entonces no tiene idea de animación. Era su primera película de VFX. Entonces tú tienes que mostrarle al director algo que él puede entender. Y así te aseguras, de hecho, así resuelves los problemas más rápido y te alivias mucho dolor y estrés en el camino, porque tratar de hacer despegar un dragón pesado que no puede despegar en ese rango de tiempo y tratar de forzar algo que no se puede forzar, uno sufre animando, no tienes a dónde ir. Sí. Tremendo. Ahí continúo con una pregunta que va con esto, pero más que todo por tu experiencia profesional. Uh-huh. Vos comenzaste, como decías, con los cazafantasmas y ahora estás en VFX, pero entraste al mundo ese de Lego, de animación de Lego en las películas, y creo que ahí tiene un poco más del cartoon. Quería preguntarte esa diferencia entre productos y tu experiencia, si pudiste meter un poquito más de eso del cartoon dentro del Lego, comparado con los otros VFX, que casi con lo que es la filmación y rotoscopía, digamos, tiene que ser casi full framing exacto a la filmación. Sí, sabes que, como dices, ¿no? Mi primer trabajo fue Ghostbusters y sufrí Ghostbusters como nunca había sufrido en la vida. Mi primer proyecto hiperrealista con una gárgola tenía 7 dedos en cada mano ese bicho. Nadie lo ve, nadie lo vio, pero tenía 7 dedos y tenía cola, o sea, viste, tenías que animar todo, alas, todo. Y después pasé a Lego Batman, fue mi primera película cartoon. Y sí, es completamente otro lenguaje, pero no es tan fácil como parece. Me costó, una vez que ya te acostumbras, una vez que logré acostumbrarme al lenguaje y todo, comencé a poder hacer cosas. Pero hay muchas cosas técnicas. Es más, mira, si te fijas las tomas de Lego Batman, la cámara se mueve mucho. Por ejemplo, ahí, ¿cuántos personajes hay ahí? Y el tema del Lego era que no solamente tienes un personaje, sino tienes 25. Entonces, o yo tengo una toma donde están desarmados, o sea, donde, ¿cómo se llama? Batichica, Robin, Batman, Alfred, están todos cayéndose de un edificio que se está destruyendo y caen escombros encima. Y mientras caen los escombros, ellos agarran los escombros y se los lanzan a Batman, y Batman comienza a construir con los legos que le sobran el bateavión. Entonces, es una toma súper compleja. O sea, no solamente, si bien uno dice, es Lego, tienes 6 puntos de articulación y listo. Sí, pero tienes 6 legos cayendo con escombros, y tienes que... imagínate los constraints, Jorge, tú sabes lo que es un constraint, ¿verdad? Emparentar una pieza de Lego con la otra en 3D, eso te genera un nuevo controlador para cada una de esas. Nosotros teníamos acceso a toda la librería de Legos. Entonces tienes que hacer y comenzar a construir el bateavión, pero el prop que tienes del bateavión es el bateavión listo, sí, final, viene en la siguiente toma. Que viene en la siguiente toma, pero en la toma anterior tú tienes que irlo construyendo. O sea, es otro,
el estilo es... Cuando tenías tomas de actuación sí era mucho más fácil, ¿eh? Eso sí tengo que decir. Estas tomas que estamos viendo de actuación, era... El reto de estas tomas es simplemente tratar de expresar lo que el director quiere que tú expreses. Y muchas veces el director cambiaba un montón de actuación, entonces te cambia la actuación completamente, y eso es el reto, simplemente darle a lo que el director quiere. Pero las tomas de acción en Lego, pesadas, difícil de resolver. Sí, aparte, la película también tiene mucho slow motion y cámara rápida y de todo. O sea, como que aparte del movimiento tenés que ver la aceleración del Sí. tiempo del cine, digamos, ¿no? Dependiendo de eso. Sí, Es sí. tipo Matrix, es como un Matrix, pero de Lego. Sí, y Jorge piensa que quizás, por ejemplo, si estás en VFX, si tienes un slow motion, está filmado en slow motion y obviamente tienes que animar, o sea, tienes que animar a velocidad real y después tú mismo hacer slow motion, ¿no? Y en cartoon, como no hay nada filmado, tienes que hacer el mismo efecto, pero las decisiones las tomas tú. Cuándo empieza el slow motion, cuándo termina el slow motion. Y simplemente el hecho que tú puedes controlar eso, uno dice, bueno, lo puedo controlar yo, pero el director también sabe que lo puedes controlar. Entonces, no hay nada peor que tienes una toma o sea, esto no soy yo, yo no llegué a ese nivel en Lego, había gente muy crack que tenía estas tomas mucho más complejas. Pero sí, en el momento que se desarma el bateavión y saltan todos y caen dentro del bateavión, el slow motion, podemos meter acá 8 frames de slow motion. No, 3, no, 12. Y cada una de esas es una toma diferente, porque claro, no es un slider, no es un controlador que métele más slow motion, no, o sea, tú tienes que animar, o sea, todo eso. Y es pensar directamente. Complejo, sí. En cámara lenta. Toda la física loca. Sí. Tremendo. Iván, si quieres preguntar algo, continúa. En realidad quería pedirle a Pablo, ¿no? Que esté incursionando en el 3D ahora, a ver. ¿Alguna pregunta? Sí, después de mucho tiempo empecé a entrar en la tercera dimensión, ¿viste? Es una curva, ¿no? Manejar la Z, ¿no? O sea, uno que viene, algo de lo que hablábamos antes de dar el aire, era que vos hablabas de la importancia del rig, ¿no? Y conocer el personaje, y no solo el personaje, sino las limitaciones del rig, que es como un momento sumamente importante, que por ahí uno piensa que, bueno, arranco a animar el personaje, y no, hasta que le encontrás la vuelta de cómo se mueve ese rig. Contanos un poco de eso, o sea, y también de lo que decías en cuanto a este hiperrealista de la pestaña que hablabas antes. Sí. Bueno, o sea, en el tema de 3D hay dos cosas. Quizás una es lo que estás diciendo, que tienes que conocer el rig. El rig es justamente, para la gente que no sabe 3D, es la marioneta, ¿no? Y el rig también hay que tener en cuenta que en producción siempre se está actualizando, porque nosotros los animadores necesitamos algo que se tenga que animar, y entonces un rigger te lo agrega. O un rigger remueve cosas, y pasa mucho que vas a entregar una toma y te dicen, no, pero hay que actualizar el rig. Y actualizas el rig y tu personaje que estaba perfecto, todo roto. Porque... Hay un meme de eso, me parece, ¿eh? De actualización, personaje 201, digamos, y vos decís... Exacto, no, sí, se rompe todo y estás a 5 minutos de entregar la toma. Entonces, pasa eso, y ¿qué es lo que hay que saber cuando estás trabajando con un rig? Es conocer qué controles vas a mover, porque el 3D ya es complejo. Imagínate que cada control tiene traslación, rotación y escala, y cada uno de esos 3 conceptos tiene 3 dimensiones, ¿no? X, Y y Z. Entonces tienes una curva de animación por cada uno de esos atributos. Entonces, no sé matemáticas, pero ¿qué son? 9 curvas por cada control. Entonces, y tienes un personaje súper complejo de este tipo de producciones que tienen que hacer todo lo que ellos pidan. Entonces, tienen un montón de controles. Entonces,
¿cómo haces para no volverte loco? Y cómo haces, porque también uno empieza una toma y empiezas en una etapa que se llama blocking, que es como poses principales, contar la historia y listo, a que apruebe el director. Tú la mandas a aprobación y continúas con otras tomas. Después de 2 semanas aprobaron la toma que venías haciendo, pero hay 5 actualizaciones de rig y ya no te acuerdas lo que estabas haciendo. Entonces abres la toma y dices, ¿qué control estaba moviendo yo? Ya no me acuerdo. Entonces, por eso el 3D implica realmente ser muy metódico, muy metódico en comienzo a animar con estos controles y llego hasta donde pueda con estos controles en mi etapa de blocking. Después, cuando comienzo a pulir, agrego estos controles y agrego. Y de ahí, por experiencia, no solamente, o sea, cualquier animador experimentado igual siempre tienes una curva de aprendizaje con el rig. Te das cuenta que a veces puedes llegar a mejores expresiones moviendo ciertos controles que no necesariamente son los controles que hacen eso. A veces moviendo una mouth corner, una esquina de boca, puedes llegar a hacer otro tipo de boca que es se ve mucho mejor en cámara que moviendo el atributo que te pidan que muevas. Entonces, vas aprendiendo eso y eso implica mucho también preguntarle a tus compañeros, fijarte qué está haciendo el otro y decir, oye, tú ya tienes una toma del tipo haciendo esto. ¿Cómo? Entonces él te dice, para esa toma uso estos controles o alguna cosa así. Entonces, eso es una parte, en el sentido que uno tiene que ir conociendo su rig. El paralelismo que lo hago es, imagínate que tienes un auto viejo y funciona de cierta manera, ¿no? Que uno lo tiene que encender, pero después aplastar el embrague y después acelerar al mismo tiempo para que arranque el auto. Bueno, así es el rig. Tienes que conocer tu rig y eso toma tiempo. Y después... Claro, ahí tengo una pregunta, sí. Dani, perdón que te corte. No, sí, porque sí. También como con diferentes experiencias que fui escuchando en la industria, la diferencia también entre el 2D y el 3D es en que en el 2D en las películas hay un supervisor y cuando vos entras a animar un personaje, te mantenés con el mismo personaje porque lo redibujás y al redibujarlo como que vas entendiéndolo. Lo que escuché en el 3D es que no hay tanto eso, tipo te toca una toma de uno, después de otro, o sea, como que no es que te quedas un solo rig, ponerle para toda la película o te mandan solamente ese personaje, eso quería preguntarte. Sí que ya una vez que lo animaste te mandan el mismo personaje para que lo sigas. Tipo, ya una vez que conociste a Rick, ya como que también es más fácil, ¿no? Más adelante. Sí, por sí, lo que no, escuché, tienes una y otra, ¿no? De otro personaje cada vez. Sí, tienes razón. Depende de la producción. Siempre va a depender del estudio, de la producción en el que estés y de quiénes son los supervisores y quién está la gente a cargo. Depende de qué pasa. Pero normalmente, como tú dices, en 2D, en las películas 2D viejas, dependiendo de la fortaleza de cada animador, si hay animadores mejores para animar mujeres, les ponen a animar ese personaje que es mujer, etc. Lo mismo pasa en 3D. A mí, por ejemplo, como vengo del dibujo, me dan mucho primer plano porque soy bueno con las caras y como no soy tan técnico, no me dan body mechanics, mecánica corporal. A menos que, igual en estas pelis de VFX hay tantas tomas 3D que después te usan por paracaidista, te ponen en cualquier toma y ya está. Pero sí, inicialmente te toca lo que haya. Normalmente se dividen en equipos y se dividen por secuencias. Entonces, tu equipo de animación tienes un animador líder y con tu animador líder nos dan la secuencia 32 de la toma de Lego Batman, donde va a pasar todo esto. O sea, los personajes se van a subir al batiavión, tienen que pasar esto. Dentro de esa secuencia, el animador líder que conoce a su equipo le asigna las tomas a los animadores que tienen mejores virtudes para animar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esta es una secuencia muy emotiva, entonces le vamos a dar a Daniel de la toma 50 a la 53. Y después comienza la acción, entonces le vamos a dar a Jorge, porque Jorge es mucho mejor con mecánica corporal.
y etcétera, ¿no? Después, y ellos también consideran tus preferencias, porque a veces es un bodrio solamente estar animando caras y después tu demorril no queda en nada, ¿viste? Entonces, entonces tú le pides al líder, dices, oye, dame algo bueno, dame algo bueno. Yo te animo estas 3 caras, pero dame algo bueno, dame un dragón, dame algo, ¿no? Dame un robot, porque necesito motivarme y a veces, y si lo pides, te dan. Tienes que tener paciencia, tienes que saber que hay mejores animadores que tú, tienes que saber que hay animadores con más experiencia y que resuelven las cosas más rápido que tú. Y a veces no es una cuestión de talento, es simplemente que producción necesita esa toma que estás a 3 meses de entregar la película y el director acaba de crear una nueva secuencia a 3 meses de hacer la película y necesitan sacar las tomas en 3 días. Entonces, aunque tú quieras y aunque saben que tú la puedes hacer, no te van a dar esa toma a ti del robot porque necesitan al crack de los cracks que saque esa toma en 3 días como el director quiere, porque no hay tiempo. En cambio, si estás al principio de la producción y tú pides una toma esa y esa toma recién empieza, te la dan. Y quizás no te toma 3 días, te toma 3 semanas, pero la sacaste, ¿viste? Y funciona así. Pero me ha pasado muchas veces que a veces heredas también tomas de otros, porque especialmente en VFX, por ejemplo, en el estudio donde estoy, no es que hacemos una sola película, sino hacemos varias. Entonces ahora, antes de entrar a Tom y Jerry, que estoy ahora, estábamos trabajando en Lady and the Tramp, La Dama y el Vagabundo, y había otro show que se llama His Dark Materials, es basado en la serie en los libros de La Brújula Dorada, y es una serie de HBO. Y tienen osos polares, hurones, porque es un show básicamente donde cada persona tiene un demonio y ese demonio es un animal y tienes desde un búho hasta un oso polar. Entonces, en ese show tenías un montón de animales y no necesariamente, y por ejemplo, qué sé yo, las tomas con el hurón son 4 y no hay más en el show y después hay 5 con la serpiente. Entonces te tienen que tocar el personaje que te tiene que tocar. Entonces yo terminé Lady and the Tramp y después de terminar Lady and the Tramp estaban en los últimos episodios de La Brújula Dorada y me mandaron a ese show. Y arrancas con un ¿cómo se dice? Con un cronograma donde dice, te tocan 3 tomas del oso polar que tienes que entregar las 3 en 3 días. ¿Por qué? Porque es televisión. Y uno acostumbrado a cine que te dan todo el tiempo. Después llegamos a esta serie HBO donde 3 tomas y 3 tomas donde el oso tenía que entrar corriendo y después parar. Transición de cuadrúpedos, correr a parar es súper difícil. Toma de esas en 2 días. Y nunca había usado el oso polar en la vida. Es más, nunca había animado un oso polar. Entonces, normalmente, ¿qué haces? Buscas referencia, preguntas a tus compañeros qué tomas hay para tener de referencia, quién ya animó al oso polar, cómo me recomiendas usar los controles. Nada, es ¡pum! Te botan a la piscina. Entonces me acuerdo que me dicen, y digo, oye, pero ¿cómo hago? Le digo a mi líder, ¿cómo hago esto en 3 días? Es una locura. Y me dice, no te preocupes, en biblioteca hay una corrida del oso polar, hay una caminata del oso polar, entonces fusionas las dos en un layer de animación, las dos, controlas esto con estas curvas y no importa, hazlo así rápido para ver cómo funciona, después nos preocupamos de los contactos en el piso. Traes todo y el tipo está, el oso parece que tiene epilepsia. Entonces, nada, te enfrentas a estos retos de hacer cosas, y aparte muchas veces heredas tomas de otra persona y no tienes idea de los controles que usó para animar. Cada animador es diferente. El equivalente de eso es como abrirle el cajón de ropa interior del compañero. Dices, ¿qué estás haciendo acá? Entonces te dice, anda, busca en mi casa esto, las llaves. Tú no sabes dónde guardó las llaves. Bueno, es así, así. Daniel, te hago unas preguntas acá de la gente que está en el Facebook. Dale. Ahí te pregunta Gabriel Molina si has hecho algo de Pokémon o si conoces el tema. Gabriel es amigo mío y tenemos esta
esta onda que los dos jugamos Smash Brothers y él usa Pokémon Trainer, pero nunca jugó un juego de Pokémon en su vida y dice que sabe Pokémon porque solo usa Pokémon Trainer en Smash Brothers. Entonces, claro, me pregunta si sabe el tema. Pero sí, trabajé en Detective Pikachu. Mira. Sí, en Detective Pikachu. Y no sé si vieron la peli. Es más, tengo la camiseta de producción. Mira. Que la hice yo. Muy bien. La diseñé yo. ¿La diseñaste vos? Sí, es para todos los artistas de VFX de la película. Tenemos esta camiseta. Trabajamos en Detective Pikachu, trabajamos la secuencia donde de seguro Gabriel no conoce este Pokémon, ¿no? Porque no sabe nada. Pero donde los Aipoms persiguen a Pikachu. Gabriel, el Aipom es el mono morado, ¿no? Sí, sabes de cuál hablamos. Entonces, trabajamos en esta secuencia. En esa secuencia trabajó Framestore. Bien. Ahí te iba a preguntar, Dani, también. ¿Vos vas a preguntar algo más de público, Pablo? Sí. Ahí Dale. Pikachu. Acá Jack Vargas pregunta, ¿animar en Blender sirve? ¿Conocés Sí. o qué software animás vos y qué es lo que estás viendo con los software? Sí, mira, yo animo en Maya porque es el software que aprendí a usar, pero justamente veníamos hablando de esta transición mía del 2D al 3D, ¿no? Y hablábamos de que yo animar ya sabía y lo único que no podía era manejar la herramienta. Y cuando hablamos de software se habla de eso también. Lo importante son los conceptos de animación que tienes y después la herramienta la vas a aprender. La herramienta se aprende. Blender es un software gratis que dicen que es muy bueno y que debe tener sus ventajas y sus desventajas. Nunca lo he usado. Pero sé que hay películas y hay estudios que animan con Blender. Normalmente son estudios más independientes. Recién hubo una película en Netflix que se llama Where's My Body? Es de una mano, de un tipo que le cortan la mano. Sí. Where's My Body, sí. Esa película está re buena y esa película está hecha en Blender. Si igual ahora Blender, ahí como para acompañar lo que decís, está entrando mucho más o con más peso en la industria de videojuegos. Algo que pasó es que muchas empresas o las grandes compañías tipo Ubisoft y todo eso comenzaron a invertir en vez de seguir bancando a las otras marcas que antes tenían que eran privadas. Como estos open source se unieron entre varios estudios como el detrás de cámara, ¿no? Para invertir en Blender, para directamente tener un Blender personalizado y a la vez gratuito para los demás. Como que hicieron un hack a la industria privada de software de 3D, sobre todo en videojuegos. No sé en animación para películas o series, pero para videojuegos Blender ahora está entrando, no es que ahora mismo está, sino es una proyección de acá a un año de que entre en la industria a pleno, sobre todo en videojuegos. Eso como para completar la pregunta. Sí, lo que yo te puedo decir es que la elección del software de los estudios, uno sí puede ser, de seguro tiene que ver con plata, pero la otra también es quién lo usa. Cuando yo comencé a aprender, o sea, ha estado establecido Maya como el software de animación 3D desde hace mucho tiempo. Entonces, si tú quieres aprender animación 3D, siempre comenzaste por Maya. Eso posiblemente esté cambiando porque como Blender es gratis y Maya es ahora pago, ya no hay forma de tener Maya sin pagar. La gente que está aprendiendo a usar Blender, por ejemplo. Entonces, puede darse porque la elección del software es básicamente conseguir a la gente que sepa usarlo y que tengas que capacitar menos, básicamente. Entonces, si hay mucha gente que sabe usar Maya, entonces, ¿para qué me voy a cambiar a otro software donde tengo que capacitar gente, ¿no? Ejemplo con Lego. Lego no está animado en Maya, Lego está animado en un software viejo que se llama Softimage XSI. Y la razón es que Animalogic, el estudio de Australia, cuando hicieron la primera Lego Movie, la crearon en Softimage, que es un programa que supuestamente era mucho más amigable y mucho más estable que Maya.
y crearon todo ahí. Y tenían todo el pipeline, toda la forma de exportar las piezas del Lego, todo eso estaba hecho en XSI. Y años después se hizo Lego Batman y Lego Ninjago, que son las películas que yo hice. Y en vez de migrar todo a Maya y volver a crear y hacer la ingeniería de un pipeline específico para esa película, contando que las cosas se pueden romper durante la producción, decidieron mantener el pipeline y que todos sus animadores se adapten a usar XSI. Me tomó 2 semanas aprender a usar XSI para animación. De ahí, o sea, un render no sé mandar en Maya hasta ahora. Solo sé animar. Entonces, el software sí se aprende, básicamente. Bien, bien. Ahí, Gaby Ayala, perdón, Iván, sigo con las preguntas de acá del público que se lo había prometido a Gaby. Gaby Ayala pregunta: saludos, ¿es bueno ser generalista? ¿Aporta o resta? Digo, esto para aumentar un poco la pregunta de Gaby. ¿Cómo te presentás? Digamos? O sea, ¿te presentás como animador? ¿Si te presentás como generalista 3D? Cuando empezás a hacer tu currículum la primera vez, ¿cómo conviene presentarte? ¿Sí? Sí, yo creo que aporta porque sabes más cosas. Es una... A ver, yo creo que cuando eres joven siempre tienes que empezar por ser generalista o por aprender todo. Y no solamente en 3D, yo no te recomendaría no solamente saber ser generalista 3D, sino como nos formamos nosotros en el 2D, saber del lenguaje audiovisual, porque vas a estar contando cosas audiovisuales, saber de composición, saber eso. No animar 2D, pero saber los tipos de plano que vas a usar, la cámara que vas a usar, ayuda mucho. Entonces, mientras más conocimiento tengas, mejor. Ahora, a medida que vas progresando en tu carrera, te tienes que ir especializando. Los estudios grandes no necesariamente buscan generalistas, buscan especialistas, porque buscan a los mejores en ese tipo de cosas que necesitan y que necesitan que tú saques ese tipo de trabajo rápido, eficiente y de la mejor calidad. Entonces, sí, por ejemplo, yo manejo Maya de una forma general, y sé mandar ciertos renders o alguna cosa así, pero nada súper profesional, porque no me especialicé en nada más que animación. Entonces, ser generalista ayuda mucho, y sabes qué es ser generalista, si es que eres animador, siempre te va a ayudar porque conoces todo el software y para ser recursivo, si hay cosas que no necesitas, que necesitas trabajar técnicamente, si eres generalista te puede ayudar mucho a resolver problemas. Yo sufro mucho a veces en animación porque como no soy generalista, bueno, ahora ya soy mucho más técnico, pero antes necesitaba resolver algún problema y necesitaba que me ayude gente, que me ayuden asistentes técnicos o algún tipo de cosa para poder resolver. Eso los generalistas no tienen. Ahora, cuando eres generalista y te quedas como generalista sin especializarte en cierto lugar, siempre vas a ser justamente alguien que sabe mucho de todo, pero no específicamente no haces algo súper bien. Imagínate que tú tienes un porcentaje de energía, ya tú tienes una batería como ser humano de 100%. Entonces, si usas ese 100% en diferentes tareas, no sé, 4 tareas, tienes 25, 25, 25. Entonces, sí, puedes hacer 4 tareas a la vez, pero no le pones a ninguna toda tu energía. Entonces, si le pones a una toda tu energía, tienes 100%. Entonces, para los estudios grandes se busca especialistas en render, especialistas en programación y pipeline, especialistas en animación, especialistas en rigging, en modelado, en todos los rubros de 3D que existen. Pero también, justamente, ¿cómo saber en qué especializarte si nunca supiste qué se hacía ahí? Entonces ahí viene el generalista. Al principio está bueno aprender qué cosa te gusta, qué no. Pablo, Ninjago, lo que estamos viendo ahora es la serie de televisión de Ninjago. Nosotros hicimos la peli que se llama Ninjago The Movie. Perfecto. Porque estos Legos doblan rodillas y no pueden doblar rodillas, sí.
tiene un render que nada que ver. Y pará, una más. Ahí vamos. Pará que te pongo así en pantalla completa. Esta Sandra Roa. Sandra. ¿Cuánto tiempo consideras que es necesario estudiar 3D para llegar a un buen nivel y tener una oportunidad de trabajar en producciones de cine animado? Yo creo que siempre depende de cada uno al principio y también depende si ya sabes en lo que te quieres especializar o no. Si estás descubriendo tu camino, yo creo que te puede tomar un poco más de tiempo porque tienes que descubrir qué es lo que te gusta hacer. Digamos, nuevamente, al punto de ser generalista, ¿no? El generalista sabe de iluminación, sabe de animación, sabe de render, de rigging, y dependiendo ahí qué es lo que te gusta, te vas especializando y después te especializas en esa tarea. A mí yo me acuerdo que en Image Campus, Jorge, corrígeme si me equivoco, habremos tenido un año 3D, o sea, 2 materias en 3D. Sí, fueron en realidad un año y medio. El primero era modelado, el segundo era rigging y el tercer cuatrimestre era animación. Pero nada, es como 4 meses de solamente hacer cada tarea, digamos. Es súper básico. Ya, entonces, ¿qué? Un año y medio. Claro, y ni siquiera que aprendimos a usarlo bien, sino entendimos las herramientas, digamos. Era como una introducción al 3D. Bueno, ese es mi punto. Yo tuve en mi universidad, tuve un año y medio de 3D. Y después, claro, vas a Pixar y ves lo que hacen en Pixar y al cine y dices, ¿cómo hacen esto? O sea, yo no tengo idea. Muchas cosas. Me acuerdo que nos fuimos a ver Kung Fu Panda y yo salí de ver Kung Fu Panda y digo, a ver, yo me considero un profesional de la animación y no tengo idea de cómo sucedió eso. No sé. O sea, no tengo idea. Entonces ahí te das cuenta que te tienes que especializar. Y me tomó un año y medio en Image Campus aprender generalista, saber de qué se trata el 3D y después yo hice 2 años y medio más solo de animación 3D. Solo de animación 3D, nada más, solamente animar. Entonces ahí desarrollas otra habilidad que es movimiento, física, peso, actuación, timing, spacing, todo el tipo, ya te estás especificando en animación. Que de hecho especializarse en animación es en todo, no necesariamente tiene que ser 3D. Los conceptos que aprendes los puedes usar en cualquier otra herramienta. Sí, ahí para acompañar un poco lo que vos decís también, Dani, de la especialidad, sobre todo en videojuegos, ¿viste? Comparado con la parte de cine, es que en videojuegos hay especialistas de modelado de pastos, modelado de edificios, modelado, o sea, tipo de modelado, y hay un especialista en algo específico. Creo que en animación, lo que vos también comentabas, ¿viste? Que están los skills. No es que presentas un demo reel animando de todo, sino hay gente que es más para acting corporal, hay gente que es más para acting facial, hay gente que es más para acción, persecución, dependiendo, hay como una subespecialidad dentro de la especialidad, ¿viste? Así como que te puedes especializar más y más y más, ¿no? Tienes razón, pero como decíamos, yo creo que eso se va dando con el tiempo. A medida que uno se va especializando, ahí vas siendo más específico y más específico. Una anécdota que tengo es, yo trabajé en Animalogic en Australia, trabajé en Lego Batman, Lego Ninjago y Peter Rabbit. Los 3 estilos de animación, si bien Peter Rabbit es un poquito más realista, los 3 son bastante cartoons. Después se me acabó el contrato en Australia y apliqué a Canadá, acá al estudio donde estoy, que se llama Framestore. Framestore es un estudio que es súper hiperrealista, ¿Y cómo voy a aplicar yo a Framestore con Lego en mi demo reel? No me van a aceptar, no porque yo sea malo, sino porque simplemente no es lo que están buscando. Entonces, tuve que en mi tiempo extra animar un tigre y decir, ¿sabes qué? O sea, yo, Daniel Heavy, sé que tengo tantos años de experiencia en animación, yo sé que yo puedo animar un tigre, y yo he animado tigres, pero no recientemente. Entonces tengo que comprobarlo en mi demo reel para poder conseguir el trabajo. Tuve que hacer un rig y decir, mira, sí sé animar cuadrúpedos, por si acaso. Porque nunca trabajé en una película de cuadrúpedos hasta ese entonces no tenía nada que poner en el reel. Entonces tienes que generarlo tú. Y así te iba a decir que cuentes tu anécdota de que no podías también mostrar porque la película no salió. Exacto. Esa es otra cuestión, ¿viste? De la confidencialidad de un año. Y después y eso ni siquiera un año, o sea, las películas duran 3 años y después puedes mostrar algo, ¿no? Claro, exacto. Yo salí de Lego Batman, que sí se había mostrado, y después mis otras 2 películas eran Lego Ninjago
y Peter Rabbit, y ninguna de las dos se había estrenado. Entonces no podía mostrar las tomas que hice en mi demo reel. ¿Por qué? Porque ni siquiera te las dan. Te dan las tomas, tú las puedes usar en tu demo reel y te dan las tomas para tu demo reel una vez que sale la película en DVD o en digital ahora. Entonces, no es que ya salió en el cine y la puedo mostrar. Con Netflix sí se puede hacer, pero entonces tienes que esperar un montón. Es justamente como dices, es casi un año, 6 meses de diferencia desde que tú terminas un trabajo y con qué portfolio vas a conseguir otro trabajo si no tienes nada, no puedes mostrar nada por ley de confidencialidad. Entonces, ahí te tienes que ir haciendo mañas, ¿no? Yo animé mi tigre y no sé cómo me contrataron. Con un solo tigre en el reel y mis tomas de estudiante. Pero qué tigre, ¿eh? Pero qué tigre. Bueno, ahí está chévere también, ¿sabes qué? Para decir, cuando ya estás en un estudio y tienes gente grosa a tu lado, me acuerdo, tenía el tigre y llevaba el tigre al trabajo y decía, mira, dame feedback, ¿está suficientemente esto bueno para poder aplicar el estudio? ¿Crees que tengo que mejorar? Y te van ayudando mucho. Porque solo necesitas ayuda y feedback de gente que es más experimentada también. Una pregunta ahí de Andrés Ábalos. Ahí antes Franz hablaba de que también de las virtudes de ser generalista, pero no era una pregunta, entonces pasamos a la de Andrés Ábalos. ¿Qué nueva película, serie o libro sería tu sueño animar? ¿Tenés sueños aún, Daniel? esa pregunta, Pablo, para la cerveza después del... ¿Qué película? A ver, cuando entré a animación, a ver, porque yo creo, o sea, yo como soy ilustrador y me gustan mis proyectos, ¿viste? Me gusta también hacer mis cosas propias y creo que ese es más mi sueño, como poder hacer mis cosas propias. Cuando trabajas en proyectos de otro, está bueno, está re bueno porque aprendes un montón, está súper chévere, pero estás trabajando para otra cosa y para otro sueño de otra persona. Entonces, en ese caso igual, el sueño de cada animador yo creo que es trabajar para alguna película de Disney o Pixar. Y me acuerdo que cuando entré a la industria de VFX, de efectos visuales, dije, quiero trabajar en una de Harry Potter y en Star Wars. Quiero algo de Star Wars. Ahora aprovecho que ahora se están haciendo miles de remakes de Star Wars y quiero hacer una de Star Wars. Pero un compañero mío me dice, ¿estás loco? Nunca. Star Wars nunca. No quiero animar Star Wars nunca. Y le digo, ¿por qué? Chéverísimo. Y me dice, spaceships, naves espaciales. Solamente tengo que mover naves espaciales. Horrible. Y tienes razón, o sea, tú eres un animador 3D que te especializas en criaturas y todo, y la gran mayoría de cosas de Star Wars es animar naves, motos, súper complejos, que disparan láseres, un montón, las complejidades de las tomas de Star Wars, ¿viste? Pero quizás no, como animador no es lo que te llena. En cambio, siempre hay en animación también, siempre en VFX dices, si se abre un puesto en Jurassic Park, ahí sí, ¿viste? Dinosaurios y una pelea de un T-Rex con no sé qué otra cosa. Chévere, eso sí, chéverísimo. Muy bueno. Y contanos un poco el recorrido, que me parece sumamente interesante que hiciste vos, porque pasaste por distintos países, distintas productoras. ¿Cómo es eso? Algunos alumnos por ahí me preguntaban cómo era trabajar en Canadá, cómo se puede acceder a entrar a Canadá. Ese recorrido que hiciste, que está bueno compartirlo con la gente, ¿no? Porque Sí, sí. Y también ahí sumo a tu pregunta, Pablito, que es los tiempos que te dan para resolver las tomas. Eso también cambia según la producción, como decías, televisión, cine, y también el país, o si es publicidad, que también es para ayer, ¿no? O sea, que nos Sí. cuentes un poquito de eso. Quizás, a ver, el tema después respondo lo de Pablo, el tema de cuánto tiempo tienes para resolver algo siempre va a depender de la calidad en la que puedes tener. Cine tiene una cosa que uno no está acostumbrado. Cuando uno trabaja en publicidad es
Lo que animo ahora se va. Listo, al render. Listo. Nunca tienes, rara vez tienes un supervisor de animación que te dice, el peso en la cadera derecha, en la cadera está desigual y estaría mejor ajustar este timing y notas de animación. Casi nunca tienes notas de animación en publicidad, porque el tiempo es así. Entonces, lo que salga, púlele un poquito y se fue. Ya está. Entonces, creo que sí, pero en 3D eras como que sale. Y también depende de la producción en publicidad que tengas y la plata del cliente y todo, obviamente, ¿no? Pero normalmente publicidad siempre tienes que resolver cosas, qué sé yo, haces un comercial en 1 semana, 2 semanas y ya está. Eso es todo el comercial, con todo y render. En cambio, en cine depende nuevamente de la producción, pero por ejemplo, trabajé en Fantastic Beasts, Los Crímenes de Grindelwald, la segunda de Fantastic Beasts. En esa película te entregan una toma y hasta que no esté bien, no sale. Y obviamente ellos te ponen límites, ellos te ponen fechas, porque saben cuánto te deberías demorar más o menos. Hay tomas que te dicen, esta toma te debe demorar. Y también sabes que los tiempos para animar se pierden un poco porque te dan, qué sé yo, 4 días en una toma y después la mandan a aprobación. Y en aprobación el director cambia la edición. Entonces resulta que la toma que tenías que dura 15 frames ahora dura 45. Entonces es otra toma. Y los tiempos van cambiando acorde a eso. Pero en cuanto a calidad, si no hubiera fecha límite, los supervisores te van a seguir mejorando y mejorando y puliendo cada toma. Y después de cada toma tienes siempre un día más, normalmente, tienes un día más de algo que se llama QC, que es Quality Control, y que te comienzas a fijar en todas las intersecciones de geometrías, en los problemas que hay con iluminación, en pulir ciertas cosas que puedan ser problemas para partículas que viene después de tu departamento, pelo, cualquier cosa de esas simulaciones que vienen después de animación, uno pule todos esos trabajos para que el archivo 3D, digamos, esté súper pulido y no tenga intersecciones para pasar al otro departamento, porque uno animando, haciendo todos los cambios que tienes que hacer, nunca tienes tiempo para preocuparte de las cosas técnicas. Entonces, normalmente tienes un día más y a veces no. Por ejemplo, Lady and the Tramp es un proyecto que trabajas, que está filmado con perros reales y que después cortas y tienes un perro digital. Y después cortas y tienes un perro real. Entonces, el nivel de animación es súper complejo, súper alto. Y quería nivel de animación Lion King, hablando de Lion King, el remake. Lion King hablando de realismo. Mucha gente no le gusta la película Lion King. Estoy de acuerdo porque la estás comparando con la película vieja, pero en nivel de animación hiperrealista esa película es impecable. Entonces, querían ese nivel de animación con esa complejidad, pero como la película sale en Disney Plus, tienes la mitad del tiempo para hacerlo. Entonces, ahí tienes mucho menos tiempo para resolver cosas. Entonces, depende de la producción. Y sí, la serie de La Brújula Dorada sí teníamos, pero nada de tiempo. Pero una ventaja que tienes es que tus supervisores tienen muy en cuenta las fechas de entrega. Entonces, por ejemplo, el supervisor de Fantastic Beasts era un perfeccionista, pero él sabía que tenía el tiempo para ser un perfeccionista, porque al director de Fantastic Beasts le gustaba todo impecable. Y teníamos, y Harry Potter, Fantastic Beasts, es una franquicia que tiene plata. Entonces, no importa que esa toma se demore más, que salga linda y ya está. Pero, qué sé yo, con la serie de HBO de La Brújula Dorada hay esta plata, esto es televisión, esto se hace así. Entonces tu supervisor dice, bueno, anima esto, corrige esto y se fue. Ya está. Entonces, tus supervisores tienen en cuenta eso con las correcciones. Entonces te mandan a hacer cosas posibles. Porque tu supervisor siempre es animador. Ellos... Leí para preguntarte más o menos, ponerle
una toma de 3 segundos, obviamente depende, si son 10 personajes o vas a tener mucho, pero hablando solamente de un personaje y de un acting normal, no tan complicado, ¿cuánto te dan de tiempo para 3 segundos de animación con todo lo que decís, desde el blocking, las etapas que pasás, aprobaciones, revisiones? Yo diría que tendrías como 2, 3 días de blocking, 2 días de blocking, 3 días, dependiendo qué, porque el tema del blocking, Jorge, también no es que llegaste a la animación y que esté pulida la animación, sino que le atinaste al acting que quiere el director. Entonces, él va a probar diferentes cosas. Que entre por derecha, que entre por izquierda, que salga de debajo de la cámara. O sea, hay diferentes takes de la misma toma. Entonces, 3 días con todo eso y después le agregas un día más para pulir. O sea, 4 días de primary y 5 días de final, por ejemplo. Entonces tienes que 5, 4, 9. 2 semanas. Sí, o toma más o menos. Pero eso es un estimado así, es un tiro al aire lo que te acabo de decir. No, claro, obviamente. No confíen en el ecuatoriano, que eso es una mentira, eso cambia. Daniel. Bueno. Perdona, nos quedamos colgados con una pregunta de Pablo, no sé si quieren revisar, no sé cómo estamos de tiempo tampoco, no sé si... Sí, estamos bien. Dentro ok. de todo. Estamos en tiempo todavía. Básicamente, como se dio el salto para trabajar de publicidad a industria de películas, se dio por... ¿Viste cómo es la vida? O sea, a veces tienes suerte y a veces tienes la conexión específica y todo. Como les había contado, yo estaba lesionado de mi brazo, me recuperé y estaba trabajando en publicidad en Ecuador, pero así para agarrar cualquier cosa, porque mi objetivo no era... mi objetivo era simplemente poder pagar mis clases de animación 3D, que todavía no las terminaba. Ya estaba en el último semestre. Y en el último semestre me toca un animador líder de Jungle Book, del libro de la selva. Y trabajé mi última toma con él. Y la escuela, Anime School, tiene siempre al final de cada clase tienes un one-on-one, se dice. Es una sesión privada con tu instructor, que el tipo te dice, mira, esto hiciste bien, esto hiciste mal, pasaste, y de ahí te da consejos y cualquier cosa sobre cómo puedes mejorar. Y me acuerdo que por el cambio de horario fallé, no llegué a mi reunión, y le escribí diciendo, oye, mira, me equivoqué de cambio de horario y habrá la posibilidad. Y el tipo dice sí, y se conectó fuera de la escuela, se conectó y el tipo me dijo, mira, tú estás animando muy bien, ¿dónde estás trabajando? Y le digo, yo vivo en Ecuador, estoy haciendo alitas de pollo para KFC, para el fútbol, y estoy haciendo logotipos con brillitos para un supermercado. O sea, eso es lo que estoy animando. Mi corazón está en mis clases de animación 3D. Y el tipo me dice, no, tú tienes que estar trabajando en la industria. Y ahí me dio consejos. Me dice, aplica acá a Londres, a NPC, porque yo creo que tienes potencial. Y me dice, muéstrame tu reel. Y le mostré mi reel de animación, ¿no? O sea, obviamente no voy a mostrar para aplicar al estudio de Londres, no voy a mostrar logotipos ni bolsas de Doritos ni nada de eso, ¿no? Tengo que mostrar lo que ellos buscan, como habíamos dicho. Entonces, le mostré mis tomas y me dice, bien, necesitas un cuadrúpedo, necesitas una toma de acting de tanto y necesitas esto. Entonces, trabaja en eso. Y en febrero me escribes. Y obviamente no hice nada porque uno siempre tiene el trabajo hasta acá, entonces nunca logré perfeccionar todo lo que él me dijo, pero logré tener algo decente. En febrero me vuelve a escribir y me dice, mira, voy a ser supervisor de animación en Ghostbusters en Australia y me gustaría ver si quieres ser parte del equipo. Y yo le dije, sí. ¿En qué escuela era, Daniel? Porque acá preguntaba Sebastián. Sí. ¿En dónde estudiaste? ¿Estudiaste en Image Campus en Argentina? Sí. ¿Y las escuelas? Estudié
todo como generalista 2D y 3D en Image Campus Argentina, en Buenos Aires. Y después me especialicé en una escuela 3D online que se llama Anim School. Que en ese tiempo habían dos, había Animation Mentor y Anim School. Ahora hay un montón más. Ahora hay inclusive otras que están en español. Yo, como hablo bien inglés por suerte, y el inglés te abre un montón de puertas, entonces el saber inglés te abre un montón de puertas para poder trabajar y estudiar más rápido, digamos, porque tienes más acceso a más material. Pero eso ayudó bastante. Entonces, bueno, volviendo al tema, el tipo me dice, muéstrame tu reel. Exacto, yo, aquí está, ¿no? Y me dice, no hiciste lo que te dije, ¿no? Y le digo, sí, se hice esto, pero no alcancé a hacer el resto de cosas. Y él me contrató para ir a Ghostbusters justamente porque... En Australia, ¿no? En Australia, sí. Justamente porque primero vio potencial, o sea, él fue mi profesor, entonces sabía lo que yo podía animar, pero no necesariamente yo estaba mostrando eso en mi demo reel. Entonces tuve esa suerte que él sabía lo que yo podía hacer, y también dentro de mis procesos, como yo soy 2D, por ejemplo, para animar una cola en 3D es un dolor de cabeza animar una cola en 3D con muchos controles y todo. Entonces lo que yo hago es yo dibujo encima, animo la cola en 2D, después importo los dibujos al 3D y lo calco, ¿ya? Entonces mi profesor sabía que yo era animador 2D antes y sabía que yo tenía estos conceptos, y él apreció mucho eso, y por eso me llevaron para Australia. Y bueno, después, ya hablando de cosas fuera de fantasía, los estudios funcionan de la siguiente manera. Tú mandas tu demo reel, si eres suficientemente bueno, ellos te llaman a una entrevista por Skype. Si eres suficientemente bueno, después te vuelve a entrevistar el supervisor de animación y probablemente el supervisor de la película, los dos supervisores, porque ellos quieren ver no solamente si eres buen animador, sino también qué fortalezas tienes como animador para ver a qué proyecto te mandan. Entonces, en el caso cuando entrevisté para Animal Logic, cuando trabajé en Lego Batman, por ejemplo, yo apliqué para Guardianes de la Galaxia, pero me mandaron a Lego por mis habilidades 2D. Entonces, así son esas entrevistas, ¿no? Y después de esas entrevistas, si es que les gusta todo, ellos te mandan un mail con la oferta de tu salario, tú puedes negociar tu salario, y después de hacer eso, te derivan al abogado de la empresa y comienzan tus trámites de visa. Y los trámites de visa los hace el abogado del estudio, y demora lo que tenga que demorar. Eso ya es pura burocracia. Me acuerdo que para ir a Australia me tocó, sufrí por el tema de papeleos, porque hubo un montón de cosas, hubo un montón que examen. Yo, por ejemplo, hablaba inglés perfecto, pero no tenía un examen de inglés reciente, entonces tenía que dar. Y pasaba que en Ecuador el examen de inglés solamente se da 2 veces al año, y no podía darlo inmediatamente. Entonces me volvía loco. Yo digo, no puedo dejar ir de esta oportunidad de ir a trabajar a Australia por un examen de inglés. Y me acuerdo que busqué, estaba a punto de pedir plata prestada y viajar a Lima, a Perú, o viajar a Colombia, a Bogotá, para poder darle el examen de inglés. Y cuando, por suerte, ya te digo, por suerte en Australia estaba este supervisor que ya sabía que él me quería en el equipo. Entonces el estudio lo que hace es, ese tipo tiene que venir sí porque sí. Y en ese momento lo que hicieron fue, esto es muy gracioso, porque en vez de pedirme el examen de inglés para la visa, lo que hicieron es hacerme entrar en una categoría más alta de especialista para la visa, en temas de burocracia, básicamente, y para eso tenían que subirme el sueldo. Entonces me mandaron un contrato y me subieron el sueldo, y encima me preguntaron, ¿está bien? Y yo, claro que sí está bien. Entonces me subieron el sueldo y me mandaron. Entonces ahí evitamos el problema del examen de inglés. Y después de eso me mandan el pasaje, y el pasaje era Quito, Ecuador, Houston, Los Ángeles, Sydney.
Y yo le mando y le digo, oye, a ver, te estoy hablando que el pasaje era en 2 semanas, yo viajaba en 2, 3 semanas. Y le escribo y le digo a la coordinadora de vuelos del estudio, le digo, mira, yo no tengo visa a Estados Unidos. No puedo entrar a Estados Unidos de tránsito porque no tengo ni siquiera visa de turista. Tengo que sacar la visa de turista y eso demora un montón de tiempo. Y ella me dice, no, sacas tu visa de tránsito en esta página. Y le digo, no, a ver, yo soy ecuatoriano. Esto es diferente, tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces hablé con ellos y les digo, mira, en vez de mandarme por Estados Unidos, mándame por Chile. Hacer Quito, Santiago, Nueva Zelanda, Australia. Me dicen, no, es carísimo por Chile, solamente podemos pagar por Estados Unidos. Entonces me tocó sacar la visa de turista, de tránsito, que por suerte me fue súper bien porque en la entrevista el tipo me dice, típico entrevista de gringo en la embajada, ¿no? Que siempre te dice, ¿para qué quieres ir a Estados Unidos? Yo le digo, y lo primero que le dije, le hablé en inglés para un poco más canchero. Y le digo, yo no quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a Australia. Y tengo el pasaje, ya me compraron el pasaje y tengo que pasar por Estados Unidos. Dice, ¿y qué vas a hacer a Australia? Le digo, a trabajar. ¿Y en qué vas a trabajar? Y le digo, a hacer una película. Dice, ¿qué? Y ahí le cambió la cara. Dice, ¿qué? Y le digo, sí, voy a trabajar en una película de efectos especiales, soy animador. Y me dice, ¿qué película? Y le digo, Ghostbusters. Y el tipo me dice, ¿la que viene, el remake de las chicas? Y le digo, sí. Me encanta Ghostbusters, me dice el tipo. Entonces, en ese rato, el tipo me dijo, nunca he tenido el privilegio, nunca he tenido el gusto de darle una visa a alguien como en este momento. Dice, y me ofrece la visa en ese rato. Y me dice, vuelve en 5 días y pasa recogiendo tu visa, deja tu pasaporte acá. Y le digo, no, señor, no entiende, usted no entiende, viajo pasado mañana. Entonces, para que veas, Jorge, la hernia estrés que tenía. Y el tipo me dice, ¿cómo que viajas pasado mañana? Y dijo, acá está el pasaje. Y tenía el pasaje impreso. Y le digo, viajo pasado mañana. O sea, si no me sale la visa hoy, no. Entonces el tipo me dice, ya, ven mañana en la mañana y te hacemos un trámite especial. Y al día siguiente pasé por la embajada a las 5 de la mañana y tenía mi visa. Y ahí sí me fui llorando, pues, a Australia. Qué bueno, toda una aventura. Sí, terrible. Daniel, bueno, tú has accedido al 3D y al 2D. ¿Qué pros y contras tiene esto? O sea, ¿qué ventajas y qué desventajas para trabajar en 3D tiene el venir del 2D? Mira, aparte de un tema de gustos, porque siempre va a haber un tema de gustos de qué es afín uno, de que hay gente que le gusta mucho lo técnico y todo. Desde el punto de vista de animación, hay algunas cosas que puedo decir. Por ejemplo, animación 2D, normalmente el animador 2D tiene que saber dibujar, si no estás bastante en la lona, si no es mucho más complejo. El animador 3D no necesita saber dibujar y eso le abre las puertas a muchos animadores que son muy buenos animadores porque el concepto de movimiento y de acting y la actuación la tienen, pero quizás nunca pudieron entrar a animación 2D porque no sabían dibujar bien. Entonces el 3D o el stop motion en este caso les permite poder animar igual desde ese punto de vista. En cambio el 2D tienes que saber dibujar, si no, no puedes lograr lo que necesitas, no usas bien tu herramienta, ¿no? De ahí quizás hablando de pros y contras, el 2D creo yo que es mucho más competitivo, especialmente hoy en día, en cuanto a todo lo que es concept art y animación 2D hay muy poco, así es, animador 2D crack, 2D cine, yo creo que se te pueden abrir varias puertas porque hay pocas producciones, pero justamente hay poco trabajo. Entonces, va a costar conseguir trabajo. Pero concept art para videojuegos, por ejemplo, que hay un montón de videojuegos, hay que entender que los
concept artist de videojuegos o de películas, es un equipo de 5 personas. Y son los genios más genios de los genios. Y es gente de todo el mundo, ¿no? De un tipo que es de Tailandia, el otro es de Corea, el otro es europeo. Entonces, el nivel que tienes que llegar para poder competir con ellos es súper alto. Y además, solo hay 5 puestos por estudio, por ejemplo. Entonces, aunque puede ser súper bueno, merecer entrar a ese estudio para trabajar, pero ellos ya tienen sus 5 artistas que ya conocen y que ya les funciona, entonces no buscan más. Ahora el 3D tiene mucho más puestos de trabajo y la industria hoy en día, hay un montón de remakes 3D, hay un montón de remakes de Disney, de todo, Avengers, Universo Marvel, Star Wars, todo se está haciendo de nuevo. Entonces hay un montón de películas que se están haciendo, por ende hay más puestos de trabajo y necesitan hacer, hoy en día sacan 2 películas por año. Entonces eso no significa que la tecnología mejoró, sino que tiene mucha más gente. Entonces, por ende hay más puestos de trabajo. Entonces, solamente el ser animador 3D o cualquier puesto 3D a buen nivel te pone en una mejor posición para poder conseguir trabajo en cine más que 2D, porque 2D, si uno se pone a pensar películas 2D que salieron recién, que es Klaus, y es una en un millón, es un santo grial, y después Hollywood no hay muchas, ¿no? Después proyectos independientes sí, pero son inconstantes, no son tan constantes. Entonces el tema del 3D hoy en día, porque siempre, nunca sabes para dónde va a ir la industria, ¿viste? Pero hoy en día es el lugar donde hay más trabajo. Y por eso, por ejemplo, yo, a pesar de que a mí me gusta el 2D, a pesar de que a mí me gusta el estilo cartoon, estoy en un estudio VFX, animación hiperrealista, que es lo que más me cuesta hacer, es lo más difícil del mundo y yo sufro animando cosas hiperrealistas. Pero hay más puestos ahí. Acá Jack preguntaba, me pregunto, ¿y qué tal se sentiría animar Godzilla? Digo, ¿es una cosa gigante o Titanes del Pacífico? ¿Son máquinas gigantes o ya a menos el Hulkbuster? Digo, ¿tuviste alguna oportunidad de algunas cosas de esas? Digo, ¿cómo sentís Ninguno como, hablando de sueños, eso es, o sea, que te toque una toma de Godzilla o una toma de Pacific Rim, Titanes del Pacífico, está bueno. Pero no he tenido. También las tomas en VFX, esas tomas de las que queremos animar todos se llaman hero shots, ¿no? Tomas héroe. Y son, en la película hay una secuencia y son 30 tomas, qué sé yo. Imagínate, ponte a pensar en Avengers, por ejemplo. Y de las tomas que te acuerdas es cuando Hulk aplasta a Loki o la toma donde la cámara pasa por Capitán América, Hulk y todo eso. Pero después tienes un montón de tomas de un billón de aliens corriendo y saltando y explotando que no deben ser entretenidas animar, deben ser un sufrimiento animar, ¿no? Porque hay como 10,000 personajes y nadie se va a acordar de esa toma. O algo que nadie sabe en VFX es, yo animé las flechas de Hawkeye y a nadie le importa, ¿viste? Esa es una flecha así y alguien la tiene que animar, ¿viste? Entonces, las tomas hero, las tomas que están buenas, uno le tiene que tocar a tu estudio, porque ahora varios estudios trabajan en una sola película de VFX para poderla sacar en el tiempo que necesitan sacarla. Hablando de Avengers, son 5 estudios trabajando en Avengers. Entonces, a tu estudio le tiene que tocar la secuencia que te gusta y después tú tienes que ser uno de los animadores mejor posicionados para poder sacar esa toma adelante. Normalmente, en animación en los estudios tenemos 3 niveles de animadores, el junior, el mid y el senior. Y después está el líder, ¿no? El lead. Las tomas hero normalmente son los leads, los líderes de equipo. Y si no, un senior. Y para ser senior tienes que tener 5 o más años de trabajar en la industria. O sea, no en la industria como yo, por ejemplo, nosotros nos graduamos en 2009
pero tenemos 10 años de experiencia más, pero yo en películas recién estoy en mi cuarto año. Y el nivel de experiencia es diferente, es diferente. Bien, acá pregunta Andrés Ábalos, si pensás continuar con tu marca, Hervis, con tus diseños de agendas y cuadros. Sí, ese es el sueño. Sí, sí, algo de lo que me beneficié también de volver a Ecuador es que como que encontré esta onda más, no sé, que recurre a gráficas más precolombinas de mi país, y como que me gusta mostrar la identidad, no sé, latinoamericana de las culturas precolombinas de ahí, y me gusta mucho ese trabajo que hice en concepto, ¿no? Y en Ecuador ilustré leyendas ecuatorianas con esta estética, como haciendo una investigación, viste, como hacemos para cualquier película, para cualquier cómic o algo así, como hacer realmente una búsqueda, ¿no? Me acuerdo que, qué sé yo, hay una leyenda de un cazador, y cuando buscaba las leyendas del cazador ilustradas era un tipo con un rifle y con un gorro de cowboy, y digo, esto no es Ecuador, o sea, no, la gráfica está mal, la idea, el concepto está mal, Claro. no estás mostrando lo que eres tú, estás tratando de hacer algo que hacen en Estados Unidos y no tiene nuestra identidad. Como la locura Entonces, del emperador, ¿viste? Que ponen salsa. sí, Y vos decís, ¿qué pasó acá? Y como, es la locura del emperador. No, nada que ver. claro, Perdón, dale, bueno, continúa, Dani. igual ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fue una época justo antes de irme a Australia a entrar en animación 3D, cuando estaba como recuperado de mi lesión del brazo, que comencé a tener este tiempo para ilustrar para mí mismo, y que surgieron todos estos proyectos, y que seguro voy a continuar con eso, solamente que estoy en una etapa de mi vida donde quizás mi mayor objetivo es garantizarme una estabilidad. Ahora que estoy en una industria como un poco más estable, valga la redundancia, como que aprovechar esta ola que estamos surfeando hasta que me caiga y después ya veré cómo, y después ya puedo volver a mis otros proyectos, ¿no? Bien. Pero por ahora la animación es tan compleja que me toma toda mi energía mental. Daniel, bueno, ya vamos terminando esto. Algunas palabras que quieres darles a los chicos, a la gente que nos está viendo y a la que quiere incursionar en este mundo. Mira, puedo robarme unas frases de... Mira, Sí. cuando yo estaba ahora recién en Framestore, tuvimos una capacitación con un tipo que se llama Stuart Sumida, que es un paleontólogo, pero que capacita a todos los artistas de todas las películas desde Jurassic Park, ¿no? Es un tipo legendario. Entonces el tipo te capacita desde la forma biológica de las criaturas y todo, y te va enseñando qué cosas son realistas, qué cosas puedes hacer y qué no. Y él nos dijo algo súper chévere cuando cerró su charla, que decía que nosotros somos los artistas en sí, y especialmente los que hacen películas, son los que inspiran al cine, perdón, los que inspiran a las personas. Entonces, hay gente que es médica porque vio Patch Adams, hay gente que es paleontóloga porque vio Jurassic Park, hay gente que es ingeniera o astronauta porque vio Star Wars, hay gente que es, ya te digo, hay gente que es escritora porque vio Harry Potter o alguna cosa así. Entonces nos dijo esta frase tan chévere que es básicamente que nosotros somos esas personas que inspiramos al resto del mundo a hacer lo que ellos quieren ser. Entonces, es un concepto súper bacán, que quizás uno cuando está preocupado de sacar su toma o de dibujar, que te salga bien la perspectiva, no estás pensando en el efecto que tiene tu trabajo a lo largo del tiempo y en el espectador, que después posiblemente ellos lo hacen suyo propio y es su inspiración para seguir. Entonces, que no paren, pues los artistas no paren y sigan trabajando por eso, porque ser artista es de las cosas
más complicadas que hay. Hoy día nuestra supervisión de animación nos mandó unas palabras de ánimo justamente diciendo que ser animador es de las cosas más difíciles que hay, porque nadie, cuando uno ve una toma en una película, no entiende las 17 veces que repetiste esa toma para ver cuál era la que le gustaba al director, por ejemplo. Entonces, ser animador, ser artista es difícil, y no solamente tienes que luchar contra lo técnico y ser mejor cada día, y la competencia y buscar trabajo, que hay poco a veces y no sé qué, y cobrar bien, viste, y todas esas cosas, sino a veces también está esto de que ser artista no te va a ir bien en la vida, estas cosas que tiene la sociedad, y encima uno tiene que luchar contra ser mejor y este tipo de cosas. Entonces, lo que puedo decir es que piensen que nosotros los artistas somos los que inspiramos al mundo, ¿no? Como que los que inspiramos a la gente a hacer las cosas. Y eso está súper chévere. Eso es una motivación que uno dice, o sea, no puedo parar, tengo que seguir. Porque hay poca gente que tiene el talento para poner algo en un papel y que la gente se identifique con eso. ¿Entiendes? Crear un personaje, crear una historia. Hay pocos seres humanos de eso. Entonces, todo este concepto me lo robo de Stuart Sumida, que nos dijo en esa charla, que fue una charla privada para Framestore, pero creo que está muy bueno compartir ese pensamiento, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Pablo, Jorge. Sí, hay dos preguntitas más que estaría bueno que las haga, que hacérselas, que no pensaba. Hay que aprovecharlo que lo tenemos. Dale. Cerramos en esta. Me pregunta acá Juan Sebastián Naranjo. ¿Qué le falta al Ecuador y a Latinoamérica para tener industria en animación? Pregunta compleja. Porque, ¿sabes? A ver, la animación, si tú te pones a pensar en Hollywood, por ejemplo, ¿ya? No todos los artistas que trabajan en Hollywood son gringos, son de Estados Unidos, son de todas partes del mundo. Ellos, lo que ellos hacen es, han entendido que el cine es una industria y que hay que invertir, y hay gente que es productora y ejecutivos que invierten y millones de dólares y contratan a los mejores en cada campo para poder generar películas, ¿no? Entonces, no es cuestión necesariamente de talento, que en Latinoamérica hay bastante. Es decir, por ejemplo, mi supervisor de animación acá es brasilero. De trabajo, hay como 4 brasileños, hay argentinos, hay colombianos, o sea, somos bastantes latinoamericanos. Entonces, no es que no hay talento, es que los proyectos, la animación es cara, es una industria cara que requiere mucha inversión. Y yo soy artista, entonces yo no tengo idea de invertir. Y eso quizás nos pasa a mucha gente que se quiere hacer su propio estudio y todo, pero no sabes mucho de números. Entonces, yo lo comparo con el fútbol, ¿viste? O sea, cuando dicen, ¿qué le hace falta al equipo de la Liga de Quito ecuatoriano para jugar como el Real Madrid? Y a veces dices, la inversión que tiene el Real Madrid, ¿no? Y también hay... Claro. También hay que decir una cosa, que es que en la industria, como en cualquier industria, hay hubs, hay centros donde se concentra la gente buena. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo fui a Buenos Aires, fue un boom, porque nunca, o sea, eran todos buenos, todo alrededor mío eran buenos. Eso te hace ser mejor. Y quizás yo en Quito no podía hacer eso porque no hay mucha gente que hace animación. Entonces yo no puedo crecer porque sería, entre comillas, el mejor de todos. Pero no es que soy el mejor de todos, simplemente que no tengo quien me empuje para arriba. Entonces fui a Buenos Aires y ahí había mucha gente buena y talentosa. Y después, por ejemplo, vas a Londres, vas a Montreal en Canadá y hay gente mejor aún. Entonces te empujan. Entonces los artistas buscan ir a donde están los buenos artistas. Entonces, no necesariamente es que no hay industria en Ecuador, sino también los artistas van a querer ir a donde están los buenos artistas. Entonces, ¿y dónde están los buenos artistas? Donde hay trabajo. Entonces, qué sé yo, es más un tema de economía, es más un tema de economía. Donde hay buen trabajo y donde hay buenos proyectos, ahí vamos todos.
Perfecto. Porque si yo le digo ahora a Pablo, ahí vamos a, no sé, a Londres y visa y todo, nos damos todo, ¿viste? Vamos. Sí. Y Pablito recorre, ¿eh? Sí. Tenés otra ahí de Esteban Salazar y queda una más. Y ahí cerramos las preguntas y ya cerramos todo, ¿no? ¿A dónde, y esta es re difícil, ¿no? Si la anterior era difícil, esta es más difícil, ¿no? ¿A dónde crees que va el mundo de la animación? Yo calculo en esto de si es una industria que está cayendo, es una industria que está ascendiendo, es una industria que se mantiene normal. Yo, a ver, no, yo creo que en el tema entretenimiento yo creo que va bien, o sea, como que veo que la cosa va creciendo. Quizás yo siento que en el tema Hollywood como que hay una escasez de ideas originales, ¿no? Como que hay mucho remake, como que las decisiones son mucho más ejecutivas en el tema, ¿no? Es como los inversores, justamente hablábamos de una industria, ¿no? Y los inversores saben que es mucho mejor invertir en una quinta película de Jurassic Park que va igual a hacer plata porque hay un montón de gente que le gusta Jurassic Park que invertir en una película nueva que nadie conoce. Entonces, en ese sentido, quizás hay un poco de escasez de ideas y que yo creo que simplemente es un tema de que el público, depende de lo que el público quiera, ¿no? En el momento que el público se canse de remakes, van a volver los directores como más osados y más originales y van a salir nuevos, sí, Tarantino, qué sé yo. Eso va a volver, pero es como una curva, eso, ¿viste? Dani, ¿Ah? sí, tal cual. Para sumar eso, muchas, sobre todo los canales online tipo Netflix, Disney Plus, lo que están haciendo ahora, lo que escuché es que están comenzando a comprar derechos de cuentos que todavía no han salido o están saliendo, tipo están yendo como más al cómic, más al libro independiente, están recorriendo, viste, como volviendo a la esencia de cosas originales, pero lamentablemente no es Hollywood, sino es más estos, como el intermedio, ¿viste? Termina siendo como la época nuestra de DVD o VHS, claro. Claro, pero Y ahora está comenzando a ver esa cuestión original, ¿no? Pero tal cual, algo que yo he notado en este último año de Framestore, tenemos un montón de proyectos de Disney Plus, Netflix, HBO y películas grandes de cine hay, pero no en el mismo volumen. Y también ahora no se sabe a dónde vayan las cosas con el COVID, pero hay películas como Scooby-Doo que se estrenaron online y les fue re bien. Y habían estos debates ahí, me acuerdo de haber leído algún debate de Warner que no quería volver a estrenar, que estaba pensando en no querer volver a estrenar cosas en cine, y ahí los cines, viste que ay, la plata, todo es la plata, todo es la plata. Entonces, pero contenido, o sea, la creación de contenido simplemente migra, yo creo que es eso, o sea, va a migrar, o sea, si estás en cine y después te toca ir a Netflix y después te toca ir a libros, cómics, siempre va a migrar, pero la creación de contenido siempre va a estar. Bien, una última de Marcos Caballero. ¿Cuál crees que es el primer paso para sacar adelante animaciones propias? Constancia. Primero, yo diría, sí, a ver, no soy el mejor para decir eso porque yo no tengo un proyecto animado y de hecho hasta a veces desistí porque es mucho trabajo. O sea, el proyecto animado dependes de mucha gente. Necesitas gente que te ayude, porque llevarlo solo nunca vas a poder llegar a la calidad que quieres llegar porque no eres todopoderoso y no sabes, yo no sé de renders, yo no sé de un montón de cosas que otra gente lo hace mucho mejor que yo, ¿viste? Entonces lo importante quizás es centrarse en tu propio contenido, en que tu historia funcione, en que tu guión funcione, que ese tipo de cosas, y después poco a poco ir creando tu propio concepto y ver cómo le va. O sea, pedir ayuda a otros artistas y que ellos también colaboren con lo tuyo también está bueno. Bien, y la última, sí, ya, esto va pasando, y ahí cerramos porque si no estamos... Que ya me llaman mis amigos a jugar mal. Y era hasta, se está haciendo de noche ahí en Ecuador. Franz Vega, ¿te ha tocado animar o limpiar animaciones por mocap? Sé que incluso para animales el actor de mocap es una persona, entonces quisiera saber cómo es ese proceso de limpieza o animación.
Franz, si has hecho estas. Franz, cuando ves Franz. cuando ves en un making of a Benedict Cumberbatch actuando como el dragón del Hobbit, es una mentira. Ese mocap nunca se usó. Nunca se usó. Eso es un tema de Hollywood. A ver, o sea, el mocap en personajes facial, por ejemplo, en El Planeta de los Simios, yo sé, no he trabajado nunca con mocap, pero lo sé porque he trabajado con mucha gente de Weta que trabajó en Apes y trabajó en Señor de los Anillos y todo eso. Y el mockup o sea, si tú haces un mockup de un humano y lo transfieres a un humano o a un humanoide, va a funcionar más o menos, depende de las proporciones que tenga ese personaje. Pero un mockup facial de un humano a un dragón no funciona, siempre tiene que pasar por las manos de un animador. Y normalmente lo que te hacen en el estudio es, tenemos estas tomas de Benedict Cumberbatch y tómalas de referencia porque queremos usar esto. Y los animadores agarran, botan eso y haces. O sea, busca referencias que realmente te sirvan. O sea, pongo tomas de Game of Thrones, pongo cocodrilos, pongo lagartijas, viste, cosas que me sirvan para animar lo que necesito animar. Entonces, es ese tema. Otro tema es el peso. O sea, tienes, me acuerdo, anécdota de un compañero que trabajó en Planet of the Apes. El mock-up del orangután. ¿Sí? Es un tipo en muletas que va, que actúa, que toda la cosa. Nunca vas a tener los brazos tan largos como un orangután. Y el peso el orangután es un animal mucho más pesado que el actor. Entonces, si tú transfieres el mock-up directamente al orangután, va a ser liviano. Es como ver un astronauta en Marte, por ejemplo. Se lo ve liviano, se lo ve que no tiene gravedad. Entonces, necesita un trabajo de un animador encima. Y el secreto de lo que yo entiendo, especialmente el mock-up facial, es la conjunción de la actuación del actor y después la mejora del animador. El animador mejora mucho lo que ya está y hace que eso funcione para cámara, porque acuérdate que el mock-up tiene como 10,000 cámaras enfrente y no necesariamente, si yo te hablo de este ángulo, mi sonrisa de este lado no se ve, entonces, y el tipo justo estaba haciendo esto, pero no se ve, entonces, y la expresión que él hizo no funciona para ese ángulo de cámara. Entonces, hay un montón de cosas que el animador realmente tiene que meter mano en eso. Y olvídate las cosas técnicas que eso implica, ¿no? Limpiar mockup y eso es un montón de cosas técnicas. Pero hay herramientas para eso. Bien, bueno, Iván. Sí, yo creo que ahí algo que suma, digamos, a esta respuesta es que en videojuegos se usa mucho más mockup que en cine, porque el videojuego, la cara puede estar así robótica, pero la base es la animación corporal, digamos. La mayoría de cinemáticas, si nosotros vemos, casi hasta también he hablado con varios directores que se dedican son directores de cine, pero dirigen cinemáticas dentro de los juegos, y me dicen que toda la parte de cine tiene que contratar actores, todo eso para poder filmar las cinemáticas. Pero porque con la diferencia es que en videojuegos es todo acciones, digamos, corporales, pero no hay todo eso que en cine, el pulido de la ceja, de la boca es como súper detallado, ¿no? Pero es verdad lo que dices, Jorge. O sea, el director que muchas veces no es de animación, no puede previsualizar, no puede dirigir lo que él tiene en la cabeza si no tiene actores haciéndolo. Entonces, ¿qué hacen? Los ponen en pijama y los ponen a hacer lo que él quiere. Y eso es una referencia para el animador. Sí, por supuesto que sí. Pero no necesariamente es que se transfieren todas esas cosas a la animación. Siempre hay una limpieza. En videojuegos, en videojuegos, tengo entendido, la gente de Ubisoft que conozco, tengo entendido que obviamente aparte tienen un sistema de mockup mucho más avanzado y por un tema de rapidez, porque todo tiene que ser como liviano para el motor de render y ese tipo de cosas, por temas técnicas, confían más en el mockup. Y para las cinemáticas, las cosas más cuidadas, sí ponen animación. Igual, la suciedad que hay en el movimiento hiperrealista
está bueno tener el mockup porque te ayuda a ensuciar movimiento, ¿no? Y eso lo hace realista de por sí. Anécdota tengo, cuando estábamos trabajando en Lego Ninjago, uno de los personajes de Lego Ninjago, el maestro, era Jackie Chan. Y Jackie Chan fue al estudio con su equipo de dobles, a grabar las coreografías de las peleas de Lego Ninjago, ¿sí? Y cómo la promocionaba Warner a Lego Ninjago con las filmaciones de las coreografías de Jackie Chan. Y la gente creía, o sea, yo no entiendo cómo, pero, o sea, no puedes hacer mock-up de Jackie Chan a un Lego. No se puede. O sea, hay un tema de estilización, un montón de cosas. Entonces, sí, se tomaron de referencia y aparte el equipo de animación de peleas de Ninjago eran unos cracks porque interpretan muy bien la referencia y hacen la síntesis en Lego con lo que necesitan para que se note el movimiento y la coreografía y respetan la coreografía, pero es una traducción, es como traducir un idioma. Entonces no hubo mock-up ahí. Hollywood usa mucho esto de mock-up porque el actor vende más que el animador, por supuesto que sí. Entonces si yo digo, Benedict Cumberbatch está en esta película, va a vender mucho más que digas Jorge Cuellar y Daniel Hervis están en esta película. Claro, corrigiendo todo. Claro, entonces prefieren pasarlo a Benedict Cumberbatch en pijama que a nosotros tomando mate, animando en la computadora. En el making of. Claro. Bueno, vos, Pablo, alguna pregunta. Yo tengo una última pregunta, pero para el final, la dejo para el final nada más. Ya estamos, hacela porque Ya estamos sobre. Bueno, ¿vas a volver al 2D alguna vez? Ahora que estás allá en la industria canadiense, que hay también un movimiento bastante grande de animación 2D, pero de la buena, digamos, de animación más tradicional, o que vos venías de ese palo. Sí. Pero sabes que me gustaría volver, pero no siento que no soy tan buen animador 2D para entrar a un estudio. Por ejemplo, si yo hubiera aplicado para Klaus, no me considero tan buen animador 2D para llegar a ese nivel Claro. de eso. O sea, si es que vuelvo al 2D, tendría que volver a Doodlebops y arrancar de ahí. No, capaz al series más Cartoon Network o Nickelodeon, digamos, que allá también se produce bastante, digamos. Claro, tal cual, pero algo más como para televisión que estaría como más a mi nivel y después ir mejorando o darme un año sabático para practicar y mejorar y después sí aplicar. Porque estoy seguro que con un reel que me arme así no conseguiría trabajo para 2D, porque tienes que tener el reel y mostrar esas habilidades, ¿no? Pero sí, en realidad, si se da la posibilidad, volver a la ilustración sí lo voy a hacer, pero ya veremos cuándo. Genial. Bueno, muy bien. Bueno, Daniel, ha sido realmente un gusto conocerte, agradecerte toda la buena voluntad, la buena onda con la que nos has compartido tus experiencias, ¿no? A nombre del equipo, ¿no? Realmente esperemos estar nuevamente en contacto más adelante, ¿no? Y a toda la gente que nos ha visto, bueno, avisarles que el próximo 24 de junio estamos con la charla sobre dirección de arte, invitarlos para esa oportunidad y a todos quienes hayan compartido la transmisión, ¿no? La próxima sesión también la estamos sorteando la beca que nos da Jorge. Pablo, Jorge, sus palabras. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que genial tenerte, o sea, la idea de esto es poder charlar un poco sobre el recorrido que cada uno fue haciendo y cómo es engancharse en las empresas y cómo es empezar a meterse en la industria, porque a veces cuando uno arranca es medio difícil conocer y conocer gente que está en el medio trabajando y ver cómo entró. Entonces, un poco es esto, para eso. Jorge, todo tuyo. Muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo, tu disponibilidad, igual la buena onda. Y un gustazo verte después de tanto tiempo. Cursamos juntos, fuimos compañeros, trabajamos juntos también un año entero. Sí, o sea, que fuimos colegas también un momento. Sí, el gran Jorge. No, chévere verlos a todos, conocerlo, Iván, y muchas gracias. Fue como una salida ahí con una cerveza. Se extrañan esas cosas.
Estuvo bueno. Dale. Una pizza y una cerveza, faltó para la entrevista. A la próxima. Chévere, pues, amigos. Bueno, gracias pues a todos y hasta la próxima. Pablo, ¿quieres despedirte? No, ahí estamos, cerramos ahí. Gracias a todos, que sigan bien. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Dani. Chao, gracias, chicos.